Buenos días, Gran Canaria. Continuamos con nuestra programación con los desayunos de Canal 13. Para aquellas personas que se acaban de incorporar, lo pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada. Como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de feminismo y para ello tenemos un invitado en esta casa, Víctor Nevado. Muy buenos días, Víctor, bienvenido. Muy buenos días. Víctor es técnico superior en igualdad de género, perito en violencia de género y malos tratos y perito en criminología. El feminismo, Víctor, no está en contra de ningún género. No, al contrario. El feminismo lo único que busca es la igualdad real. Cuando hablamos de igualdad de género, hablamos de feminismo, estamos hablando de lo mismo con una palabra diferente. El feminismo es ese movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres. Lamentablemente nos encontramos que se le asocia al opuesto al machismo. Es decir, el machismo, todo el mundo lo conoce, es ese aspecto que coloca al hombre por encima de la mujer. Y se piensa que el feminismo coloca a la mujer por encima del hombre. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, el feminismo lo único que busca es la igualdad entre hombres y mujeres, ponerlos al mismo nivel. Yo siempre pongo un ejemplo y es que actualmente encontramos una desigualdad real en la sociedad y encontramos que la mujer pues se sitúa por debajo, o se le ha situado, mejor dicho, por debajo. Sin embargo, el día de mañana, si por cualquier circunstancia de la vida fuese la mujer la que estuviese por encima, el feminismo trataría de poner por igual al hombre. Con lo cual, creo que la terminología de decir igualdad o feminismo es lo mismo. Es la misma palabra, visto de distintas formas. Se ha creado esa palabra de igualdad de género con el tiempo, un poquito porque se veía que daba mucho miedo, mucho miedo el feminismo. Y no tiene que dar miedo, tiene que ser un motivo de derechos humanos y de motivo de júbilo, de alegría, conseguir esa igualdad. Pero el tema es el embrismo, ¿no? Efectivamente, el embrismo es lo que situaría a la mujer por encima del hombre, que nada tendría que ver con el feminismo, que son puntos opuestos. Es más, el feminismo está en contra del embrismo también. Porque a veces hay determinados hombres que califican a las feministas de histéricas, de anti no sé qué. Bueno, yo conozco un caso inclusive bastante señalado de un escritor escritor de bestsellers. Sí. Todos conocemos ese caso. Esos comentarios la verdad es que llegaron a lo más profundo de mi corazoncito cuando los leí, cuando tuve la desgracia o la suerte, entre comillas, de leerlos. Y la verdad es que encontramos que el pensamiento de una persona feminista, en primer lugar, se aleja a que tiene que ser un hombre, un varón. Tiene que ser siempre una mujer. Luego tiene que tener unas características específicas, concretas, no ser abierta de mente, tener siempre los mismos criterios. Yo estuve estudiando en Estados Unidos y lo único que decían, hubieron dos aspectos muy importantes que me marcaron. Primero, decían que el tema del feminismo, el tema de estudios feministas que estuve estudiando allí, como se le conoce a los estudios, decían que era solamente estadística. Solamente es estadística, estadística, estadística. Se burlaban un poquito el resto de carreras, el resto de estudios, de que eran solamente estadísticas. Y tampoco es eso, ¿no es cierto? Sí es cierto que tenemos que basarnos en unos datos, pero porque estamos analizando una sociedad. Y la sociedad, lamentablemente, hay unas estadísticas que hay que conocer para saber cómo va evolucionando, pero no es todo, ni muchísimo menos. Y otro de los aspectos es que me dijeron, te estás preparando para la carrera más inútil del mundo. Ya, está bien que me digan eso, porque es la que a mí me llama, es la que a mí me llena y para nada es la más inútil, sino todo lo contrario. Yo creo que es una de las más necesarias hoy en día. Otro tema importante es que el feminismo es un movimiento de transformación, ¿no? Entre las relaciones de poder entre el hombre y la mujer. La mujer ha sido siempre sometida al hombre y hoy en la época actual se ve eso más o menos. ¿Cómo ves? ¿Hay determinado cambio? Yo creo que está un poquito solapado, pero sigue existiendo. En muchos aspectos, en muchas sociedades, en muchos grupos sociales, siguen existiendo los mismos niveles de desigualdad que se vivían hace muchísimos años. Lo que pasa es que han habido otros aperturismos, otros tipos de formas de expresarnos que digamos que lo ocultan, pero no por eso dejan de estar. Siguen estando presentes esos criterios que creo que deberíamos ir atajando con concienciación, con mentalización, ir hablando un poquito, no solamente son medidas preventivas en casos concretos, sino también de concienciar, de enseñar, de educar, porque no todo está hecho, queda mucho por hacer, pero sí es cierto que es posible. Y creo que dentro de no demasiado tiempo encontraremos resultados muy óptimos en ese sentido. Desde el punto de vista del varón, desde el punto de vista de la sociedad, ¿cuál sería el impacto del feminismo en la sociedad actual? En nuestra sociedad, en la sociedad española. Yo personalmente creo que el feminismo lo único que puede ayudar, lo único que puede resultar es en un beneficio para el país,
en un beneficio para el Estado en general, porque al buscar esa igualdad encontramos mayor satisfacción en la sociedad, mayor sensación de realizarse, de realización e inclusive mayores puestos de empleo que se puedan cubrir y que pueda emplearse más gente. Sin duda alguna el feminismo lo único que viene es a mejorar tanto la economía como el estado de bienestar de un país. Lamentablemente en España el feminismo, igual que ha sucedido en Europa y que ha sucedido en muchísimos países, en muchísimos continentes, se queda en un segundo plano y se queda solamente, como comentaste antes, como esos histéricos o histéricas que hablan, que pegan unos gritos o que se enfadan con unas cosas y ya está. Y eso no es ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que realmente se está haciendo. Con lo cual creo que le hace falta mayor difusión, mayor información que llegue a todas partes, que llegue a todas las personas sobre lo que se está haciendo realmente y sobre lo que se va a hacer. El papel de la Iglesia en la sociedad actual, la sociedad en la época de la Guerra Civil, cuando la mujer, y también ahora también salió por ahí un libro, Cásate y sé sumisa, por parte de un arzobispo de la península de Zaragoza. Realmente el papel de la mujer no estar sometida a la sumisión y al poder del hombre. No, es que bajo ningún concepto. Realmente la mujer debería tener los mismos, y tiene realmente las mismas capacidades, con lo cual debería tener los mismos derechos y los mismos beneficios. Sí es cierto que el pensamiento, digamos que eclesiástico, el pensamiento religioso, más nuestro, por así decirlo, que es el que encontramos habitualmente, coloca al hombre por encima de esa mujer y no favorece esa igualdad, no favorece esos principios. Sin embargo, yo creo que habrá que esperar a nuevas generaciones a ver si esa iglesia se renueva un poquito con nuevos sacerdotes, con la posibilidad inclusive de incluir reformas dentro de lo que son tanto las leyes propias como la forma de aceptar esa iglesia, para que sea más de todos, porque de esta manera no consigue ser realmente de todos, porque yo, por ejemplo, personalmente me considero católico, me considero creyente, sin embargo, no comulgo con ese tipo de comentarios y van en contra de mi punto de vista, de mi criterio y de mi filosofía, con lo cual ahí tengo unos sentimientos encontrados que no me benefician como miembros de esa iglesia. Así que creo que hace falta renovarse, que hace falta abrir mentes y no hacer precisamente esos tipos de comentarios ni de escritos, porque lo que hacen es todo lo contrario, es tirar tierra sobre lo que se podría conseguir, porque si el punto de vista eclesiástico de la Iglesia busca que todos seamos felices, que todos estemos bien, y el feminismo también busca de alguna manera eso, ¿por qué no pueden ir de la mano? ¿Por qué no se pueden llegar a pactos, a acuerdos, a los mismos pensamientos? Creo que hace falta ser un poquito más abiertos de mente, tener un poquito de perder el miedo al cambio, perder el miedo a lo nuevo y arriesgarse. Creo que es necesario hoy en día. Otro tema importante es en la lucha feminista, las mujeres hemos conquistado el tema del derecho al voto. Antes la mujer no podía votar, ni siquiera abrir una cuenta bancaria y mucho menos conducir. También hoy la mujer puede decidir qué hacer con su propio cuerpo. Efectivamente, en la gran mayoría de los casos así es. Aún así nos encontramos pequeñas pinceladas todavía de desigualdad que parecen mentira, pero que si nos ponemos a indagar, a investigar, vemos que un criterio tan normal como decir que una persona por ejemplo una mujer, por tener un criterio a lo mejor pues de mayor determinación, más arraigado, dice que no se está comportando de manera femenina. Esos roles que están asumidos. A lo mejor no nos damos cuenta de esos pequeños matices, los escuchamos o los escuchan en distintas personas y los dejamos de lado. Pero están ahí, están presentes, con lo cual sí es cierto que se ha ganado muchísimo, se han hecho unos logros increíbles. Yo creo que uno de los mayores ejemplos de superación está en las sufragistas precisamente, en esa lucha que tuvieron durante tanto tiempo para conseguir algo tan básico para una sociedad como es el derecho a voto. Cómo conseguir lo que se hace con el cuerpo de uno mismo, de una misma. Creo que aún así todavía quedan muchas cosas que hacer, porque no nos hemos dado cuenta de que la desigualdad, de que ese principio de machismo sigue oculto detrás de una palabra bonita, como digo yo. Hay comentarios que suelo verlos mucho, muy a menudo, lamentablemente, y es que te dicen, en el fondo, a lo mejor entre hombres se comentan, escuchas al pasar, y lo típico, pues, no, en el fondo las mujeres son las que acaban mandando. Si es que nosotros no sé por qué nos quejamos si son ellas las que, aunque parezca que es un comentario favorable o que es un comentario que la sitúa por encima, realmente es todo lo contrario. Digamos que es un puñal oculto en un pañuelo, ¿no? Y entonces no lo vemos venir
pero está ahí, está presente, con lo cual hay que pensar mucho, no hay que medir las palabras porque no seríamos lógicos. Si tuviésemos que medir todas las palabras es porque no lo estamos sintiendo así, sino tenemos que ser capaces de comprender, de saber por qué esta cosa no se dice o este chiste no hace gracia. Pero queda un poquito de tiempo todavía para que eso vaya entrando y vaya cuajando un poquito en la El tema sociedad. del divorcio también, Víctor, o sea, el que la mujer pueda divorciarse de su cónyuge, iniciar una nueva relación, o no, o no realizar ninguna, o sea, o vivir sola realmente, porque antes el que una mujer viviera sola en un municipio rural de nuestra isla, pues Eso estaba era mal visto. motivo para tacharlo. Para tacharla, para etiquetarla, o sencillamente su familia le buscaba rápidamente un viudo para que cuidara a los hijos de ese señor realmente. La mujer siempre ha estado relegada siempre al cuidado de los demás, pero ¿quién cuida de ella? Efectivamente. Es más, nos encontramos que la palabra del ama de casa se creó precisamente para evitar, me acuerdo cuando la sociedad española hace muchísimos años creó la palabra del ama de casa para evitar que la mujer fuese ama, entre comillas, de otras cosas. O sea, que en vez de gobernar fuera, gobernase dentro de casa. Le damos el hogar, le damos esa casa para que no tenga que salir y no tenga que vincularse con el tema político, con el tema social o económico. Con lo cual, realmente nos hemos encontrado que después de tantos años, nos hemos acostumbrado y hemos educado a nuestros hijos y a nuestros nietos, etcétera, etcétera, a que eso es lo correcto, pero no lo es. Con lo cual, con respecto al tema del divorcio, es muy importante ese detalle que has dicho de volver a empezar una vida o no, o sea, una vida en pareja o no, porque antes, si una mujer no conseguía, el único objetivo que podía conseguir era tener un buen esposo, un buen marido, y ya está. Y eso con eso se daba, exacto, y con eso ya se daba por conseguida la familia, y en muchísimos casos, Simone de Beauvoir comenta en su libro El segundo sexo muchísimos casos de esos que lamentablemente son ciertos, no son inventados ni son de libro, parece que son una novela, ¿no? Que es parte de una novela oscura, pero no, es real. Sucedía y sucedía muchísimo, con lo cual yo creo que esos criterios no debemos olvidarlos, no debemos perderlos para saber lo que no se debe hacer, para saber lo que no debemos seguir haciendo, y que una mujer que es triunfadora, que consigue cosas, que trabaja, que tiene su vida, no tiene por qué depender ni estar supeditada a un hombre, ni muchísimo menos. Todavía nos encontramos terminologías como es la mujer de, es la esposa de. Es decir, todavía estamos supeditados, inclusive en la propia palabra de mujer en inglés encontramos esa definición. Porque la palabra mujer en inglés, como bien sabes, viene de woman, que woman significa poco más o menos que la esposa del hombre. Es la separación, se acortó la palabra, se abrevió de esa manera y se quedó como woman. Wife of the man, ¿no? En este caso, yo creo que hasta en las terminologías que utilizamos, de alguna manera generamos esa desigualdad, generamos ese problema, ese defecto que no podemos solucionar si seguimos cometiendo esos errores. Y ciertamente creo que hace falta más mujeres triunfadoras, que las hay, pero mucho, y que tienen que salir, tienen que hacerse notar y que no tengan miedo. En América Latina, Víctor, un país tremendamente machista en general, después que haya mujeres que estén gobernando, como por ejemplo países como Brasil o Argentina, y realmente te llama mucho la atención. A nivel de Europa, pues está solamente Angela Merkel o países escandinavos, pero realmente la mujer cuando accede a la política tiene un duro competidor, que demostrar más que el hombre. O sea, a ella se le exige más, se le examina más por el hecho de ser mujer, y hay determinados hombres que no toleran que una mujer acceda a lo público, porque realmente la mujer tiene que estar en el ámbito privado, cuidando a sus mayores, cuidando a sus hijos y por supuesto de la casa. Efectivamente, eso es lo que se entiende como que es lo necesario, ¿no? Sin embargo, nos encontramos, por ejemplo, en países, como bien has comentado, como Argentina, que leemos los periódicos, leemos la prensa y vemos una serie de, a lo mejor, de insultos directos hacia la presidenta que no tienen nada que ver con su carrera política, sino con su vida personal o con su forma de ser, o simplemente con las invenciones que genera la pluma rápida de muchos periodistas. Y es lamentable que no se valore el trabajo de esa mujer, que no se valore el trabajo, la importancia, la relevancia que tiene, sino simplemente que se quiera menospreciar yendo a lo más, y con perdón de la palabra, a lo más estúpido directamente. Y es cierto que tiene que demostrar más, es cierto que tiene que luchar un poquito más que el hombre, que lo tiene conseguido de alguna manera, ¿no? Es como
y que es político, es más fácil decir que es político que es política. Suena como más común. Sin embargo, nos encontramos con ejemplos, tanto a nivel español como a nivel europeo o estadounidense, que esa presencia de la mujer ha venido a favorecer mucho el punto de vista de la sociedad, inclusive de esa política. ¿Cómo vemos a la política? ¿Cómo vemos a la sociedad? Pues la vemos diferente en función de lo que tenemos, en función del tipo de políticos que nos representan. Y de alguna manera creo que a mí me representa exactamente igual una mujer presidenta que un hombre presidente. Por ejemplo, en España. Me gustaría verla. Me gustaría ver una presidenta en España porque creo que tendría un nuevo criterio, un nuevo punto de vista. Te lo que hace digo, falta. perdona Víctor, porque Sí. la mujer de Bill Clinton, cuando fue secretaria de Estado, se le cuestionaba bastante si se ponía la gafa, si no se la dejaba poner, pelo corto, pelo largo, o sea, por ser una mujer madura, cultivada y sobre todo una mujer de las más poderosas del mundo, realmente se le cuestionaba a ella y no, pues a un compañero varón. Realmente se cuestionaba bastante, o cuando Merkel acudía a una sala, acudía a una cena de gala con un vestido, cuando ella es una mujer bastante masculinizada, tú la ves siempre con traje y chaqueta, cuando la ves con un vestido, con un escote, pues todo el mundo estaba centrado en su vestido, en su protocolo, ¿no? Efectivamente, y en vez de centrarse en su carrera, en su labor, son aspectos que colocarse un objetivo en la espalda, de alguna manera, solamente por el hecho de ser mujer, es un defecto que tenemos que corregir, pero lo antes posible, porque lo hemos visto tiempo atrás y lo seguimos viendo actualmente, con lo cual algo que se repite tanto no puede ser bueno. Debemos atajarlo de una vez por todas y debemos evitar que eso suceda. En este caso concreto, me consta de que inclusive han habido comentarios fuera de lugar en muchos medios de comunicación a nivel, o sea, relativamente importante, no a nivel local en Estados Unidos, sino a nivel nacional e internacional, que si lleva de una forma un conjunto concreto, que si dice una cosa, que si hace un gesto. Vamos a ver, si se cuestiona a todos los políticos de la misma manera, con la misma intensidad, me parece perfecto. Que cada uno es libre, la prensa, para elegir la forma en la que cuestiona, por ejemplo, la política. Pero no se pueden enfocar a unas personas sí y a otras no. Porque, y sobre todo con estos casos concretos, a la mujer sí y al hombre no. A mí me deja un mal sabor de boca y directamente me enerva en muchos casos. Me enfada ver cómo no puedes hacer nada directamente con esas personas, porque a lo mejor hasta a muchos kilómetros envías una carta un poquito airada, pero no puedes hacer nada en realidad, porque ya han publicado, ya han hecho, siguen pensando de la misma manera y lo único que me queda es intentar pues, predicar con el ejemplo. De alguna manera aquí, tanto en España como cuando he estado fuera, he intentado, pues cuando se dan ponencias, cuando se dan charlas, cuando se habla de un tema, que llegue al mayor número de personas posibles, porque hoy lo digo yo, pero yo no quiero ser el único en decirlo. Es decir, yo estoy diciendo, por ejemplo, doy una ponencia, doy una charla, la doy con una serie de compañeros y compañeras, estamos hablando ese grupo a otras personas, pero es que yo quiero que sean esas otras personas las que le hablen a más personas y así. Yo a mí me gustaría, y esto a lo mejor suena un poquito extraño, me gustaría no tener que trabajar en igualdad, porque no hiciese falta. Es decir, porque no hiciese falta una concejalía, o no hiciese falta un proyecto o una ley que obligase a la sociedad a actuar de una manera para conseguir esa igualdad. Me gustaría que la sociedad ya directamente lo tuviese como una cosa necesaria, como una cosa tan lógica como vestirse a la hora de salir a la calle o como comer. Debería ser algo normal. Y me gustaría no tener que trabajar, pero porque no hiciese falta, poder vivir feliz sabiendo que no es necesario esa carrera, esa labor. También te quería comentar que si crees que el hombre hoy en día no asume su parte de responsabilidad a nivel familiar, cuidar de los hijos, pues hacer las tareas del hogar. Cuando una mujer dice, no, él me ayuda, realmente no es ayudar, tiene que también asumir su parte de responsabilidad familiar en el cuidado o sea, en el desarrollo, en el desempeño de las tareas familiares, Víctor. Efectivamente, nos encontramos que actualmente sí se ayuda en algunos casos concretos, pero es una ayuda más bien como un favor, no como que esté asumiendo su parte de responsabilidad, sino como que le está haciendo un favor a esa mujer, bueno, pues le voy a quitar un poquito de trabajo, pero no es quitarle un poquito de trabajo, es que les corresponde a los dos ese trabajo. Y sí es cierto que en la sociedad actual y en base a la crisis que estamos viviendo, nos encontramos que el hombre pues sale más a la calle, sale más al plano público, al plano de trabajo, y se vuelve otra vez a relegar a la mujer al hogar. Al ámbito privado, ¿no? Al ámbito privado, y es lo que menos debe suceder,
porque se deben compartir las tareas, si se vive en pareja, si se vive en una familia, se deben compartir las tareas, se debe fomentar que las dos personas consigan esos objetivos, porque además es de lógica básica. Si entran dos sueldos a casa es mucho mejor que uno. Y si dos personas se sienten realizadas, esa pareja, esa relación va a durar mucho más tiempo y va a salir mejor que si una persona está frustrada y lo paga con otra, o directamente nos encontramos esos aspectos en el que despreciamos un poquito se desprecia un poquito a esa persona que se queda en el hogar, que se queda en el ámbito privado y que no, como que no vale, como que no sirve. Y es todo lo contrario. Vale Ella siempre es la que tiene que quedarse en el hogar y sobre todo renunciar a su puesto de trabajo, porque evidentemente no hay una igualdad efectiva entre hombres y mujeres ocupando un mismo puesto de trabajo a nivel salarial. Eso es un detalle que la verdad es que es insultante directamente. Que en pleno siglo XXI vivamos eso. Yo creo que deberíamos hacer un poquito de acto de contrición, un poquito de una forma de pensar, es decir, estamos llevando bien a esta sociedad, estamos realmente haciendo las cosas como se tienen que hacer. Una persona no puede cobrar un sueldo diferente por la misma labor. Es que a mí me han llegado a comentar empresarios y me han llegado a comentar, vale, pero es que la mujer luego se casa, tiene un hijo, tiene un periodo de embarazo, y digo, vamos a ver, sin embargo, para empezar estás dando por sentado que esa mujer va a casarse o que esa mujer va a tener un hijo. Volvemos a lo mismo, la mujer si no consigue esa descendencia, si no consigue tener hijos, no es mujer de verdad o no se siente realizada. Es que no tiene nada que ver. Igual que el hombre, si tuviese hijos, pues también los atenderá. También inclusive están los días, como digo yo, libres, tanto para hombres como para mujeres. Y una mujer tiene que dar el mismo porcentaje de esfuerzo y de trabajo que lo da el hombre, con lo cual debe ser remunerada de la misma manera, no de manera inferior. Yo creo que estas personas que siguen pensando de esa manera, que siguen pensando que es necesario que exista una desigualdad salarial, me gustaría que les pasase a esas personas, que las discriminasen y que les pagasen menos, a ver cómo se sienten, a ver cómo viven realmente, si se sienten frustrados y frustradas o no. Si me dicen que no, entonces a lo mejor tengo que ser yo que cambie la forma de pensar y el resto de personas que pensamos igual, pero me extrañaría mucho que sucediese eso, porque la verdad es que es un continuo insulto, un continuo, de alguna forma, aunque no me gusta utilizar esta palabra, porque no me gusta, pero es una especie de continuo maltrato a esa parte de la sociedad tan importante y tan numerosa como es el género femenino, que somos parte de la misma sociedad, no somos dos grupos aparte. Yo me acuerdo cuando se decían en los colegios, los niños con los niños y las niñas con las niñas. Esto no estamos en un colegio y ya no se hacen esas cosas. Somos parte de la sociedad, estamos en una comunidad en la que vamos a un sitio y tenemos que ver tanto un hombre como una mujer trabajando en el mismo puesto. Hay puestos que están vetados completamente al género femenino e inclusive también al masculino, otros. Porque si haces esto, no eres hombre, si haces esto, no eres mujer, o no eres femenina, o no eres masculino. Yo creo que debemos dejar que los que se sientan llamados por una profesión, las que se sientan llamadas por una profesión, lo hagan, porque posiblemente lo harán mucho mejor que otras personas que han entrado solamente por entrar, o muchas personas por tradición. Es que mi padre fue tal cosa, pues yo también tengo que hacerlo. Mi abuelo y mi padre fueron de la misma empresa, o del mismo género, de la misma rama de empleo, pues yo también tengo que hacerlo. No, si no es lo que te nace, no debes hacerlo, porque lo único que vas a conseguir es un profesional frustrado. Con lo cual un profesional vocacional, sea hombre o mujer, debe entrar a ese puesto de trabajo si es óptimo, o si es apto o apta. En este caso yo creo que tiene que entrar, si se pasan las pruebas, como digo yo, si se pasan los exámenes, las oposiciones, ¿qué más da si es de un lado o del otro? Y no debemos estigmatizar a esa persona, no debemos ponerle una cruz en la espalda diciéndole, esta persona es de esta manera porque trabaja así. El tema, Víctor, de como eres perito también violencia de género y malos tratos, realmente ahora hay un repunte de violencia de género, sobre todo a los jóvenes. La gente joven con el ciberacoso, con los móviles, con el WhatsApp, pues realmente la niña, prácticamente, el adolescente también, porque empiezan sus relaciones sexuales muy pronto, sobre los 13 años,
pues se ven agobiadas o se ven acosadas realmente por sus novios supuestos maltratadores, controlándolas en todo momento. Cuando se van a llegar, a ver un momento en que dice, estoy agobiada, confías más en tu amiga, mi amiga me ha dicho esto, ya su novio ya empieza a cuestionarse determinado tipo de cosas, y ella también, por supuesto. Efectivamente. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, todos estos medios, de alguna forma, o sea, bien enfocados, son un medio increíble, tanto de difusión como de relacionarse con otras personas en otras partes inclusive del mundo. Y antes teníamos que recurrir pues a una carta para poder hablar con una persona que estaba muy lejos, o cuando ya llegaban los teléfonos, pues teníamos que ir a buscar al teléfono que a lo mejor no estaba en nuestra casa, sino que estaba en la casa de la vecina. Íbamos, tocábamos, mira, déjame hacer una llamada. Era la única forma de contactar con otra persona que estaba lejos. Hoy en día lo tenemos encima, como si fuese un apéndice, como si fuese un órgano más. El teléfono móvil todo el mundo lo lleva encima. Y todo el mundo tiene algún servicio, alguna aplicación de mensajería para contactar con el resto de personas. Bien enfocado, eso es correcto, pero si se lo enfocan a personas que todavía no están formadas, que todavía no tienen una base, como son por ejemplo los adolescentes, los jóvenes, lo que encontramos es una jungla, una verdadera jungla que da miedo entrar por saber si aguanta uno vivo. En este caso se ha repuntado esos casos de desigualdad, esos casos inclusive de violencia, lamentablemente porque vivimos en una sociedad que está frustrada desde joven. O sea, desde pequeño ya hay gente frustrada, que es increíble. Casos de depresión en adolescentes, casos que hace una serie de años no eran pensables. No sí, existían, porque siempre han existido, pero tantos casos nos están diciendo a todos que la sociedad tenemos que volver a enfocarla, tenemos que volver a tomar el timón y llevarla todos nosotros, no solamente las 4 personas que estén en un cargo, sino todos tenemos que tirar de ese barco, de ese timón, que es la evolución de la sociedad. Con el caso concreto de esos ciberacosos, de esos momentos tan tensos que viven esas personas, lo único que puedo decir es que debemos apoyar, debemos estar encima, los padres, los educadores o las educadoras, los tutores, de alguna manera, deben estar encima de sus hijos e hijas para que no cometan estos defectos, estos problemas, hablar con ellos, mostrarles una forma diferente de pensar. Lo único que demuestra estos ciberacosos es que la desigualdad sigue presente, y que el machismo no se ha ido. No es que haya ido y vuelve a lo mejor a los 30, a los 40 años, no, es que no se ha ido, es que sigue presente, que tiene su sitio, tiene su silla con su nombre y de ahí no se va a mover. Y tenemos que quitarlo entre todos, tenemos que quitar ese machismo, tenemos que quitar esa desigualdad. Con lo cual, sigo diciendo, no existiría ese ciberacoso si la mujer tuviese la misma importancia que el hombre, porque no habría persona a la que acosar. Acosamos cuando creemos que estamos por encima, cuando creemos que estamos en el poder de ser superiores. Sin embargo, si fuésemos iguales, no existiría superior y no existiría ese tipo de acoso. Sí, a ese adolescente le gusta sentirse controlada por su novio, dónde está, y buscan siempre intentan buscar un tipo de amor, como un amor romántico, ¿no? Piensa que si el novio pues tiene celos porque la quiere realmente. Efectivamente, encontramos que es una especie de síndrome de Estocolmo, en ese sentido, ¿no? De querer a nuestro secuestrador, en este caso, a nuestro, digámoslo entre comillas, maltratador, entendiéndolo, acosador, o como queramos verlo, porque del fondo lo único que demuestra es que la sociedad también está carente, esa juventud está carente de afecto real, está carente de esa sensación de relación, de pareja, de amor, bien entendida. Y por eso se agarran a un clavo ardiendo desde que ven cualquier manifestación de algo, lo entienden como que es amor, como que es un gesto positivo. Cuando ven esos celos, cuando ven ese control, creen que es algo positivo porque realmente demandan algo positivo. Entonces la mente es muy fastidiosa en ese sentido y nos hace ver lo que queremos ver, nada más. Con lo cual hay que hacer entender a esas personas que no es la mejor solución, que no es la mejor forma de vida y que tenemos que entre todos educar a esas personas para que vean la realidad y para que sean capaces de elegir cuál es su vida real y cuál es su pareja o cuál es su situación en ese punto, en ese encuentro que son 2 personas, cuando una no da o da
en plano negativo y la otra recibe solamente, pues tenemos que evaluar, tenemos que enseñar a esa sociedad joven, a esas personas adolescentes inclusive, que evalúen. Pero es que no solamente pasa en adolescentes, sino que también está pasando en cualquier tipo de edad. Y eso es triste, es lamentable, porque vemos que tenemos que atajar muchos problemas en distintas áreas. Y tenemos que trabajar, digamos que codo con codo entre todos y entre todas, y no dar pie a flaquezas, ni a errores, ni a huecos libres que puedan hacer que esta armadura tenga sus aspectos, sus huecos donde puedan entrar esas flechas que nos están lanzando continuamente estos aspectos de desigualdad. Nos encontramos también con palabras, con permiso voy a tomar un poquito esa palabra, del patriarcado. ¿Quién no lo ha escuchado alguna vez? ¿O quién no ha escuchado? Y a mí me hace mucha gracia porque cuando se trata de feminismo te dicen vas a tener que hablar de estadística, vas a tener que hablar de patriarcado y vas a tener que contar una historia del pasado. Y con eso ya eres feminista, no. Vamos a ver, si se habla de una cosa es porque se tiene que hablar. Es cierto que hay muchos clichés dentro de este campo en el que si no hablas de estas cosas, pues como que no eres realmente propio de ese tema, o no perteneces a ese tema, o todo lo contrario, si lo tocas ya lo eres, aunque no lo seas realmente. Con lo cual es muy fácil decir 4 palabras con acento argentino, decir que somos argentinos, y no funciona así. Son muchas cosas, es una cultura, es una forma de pensar, es la comida, es el aire que se respira, lo que nos hace de una forma, lo que nos hace de otra. En el feminismo es lo mismo, de la misma manera. Es una forma de pensar, es una forma de respirar, de tratar cualquier tema. Yo siempre digo cuando hago ponencias y llegamos a los ruegos y preguntas, que por favor, que me hagan alguna pregunta capciosa, que me hagan alguna pregunta difícil, porque si no soy capaz de contestarla y lo que estoy llevando es una filosofía, tengo que analizar mis principios, tengo que analizar mi mente y decir, ¿realmente entiendo esto o no lo estoy comprendiendo? Si no lo comprendo, no puedo hacer una ponencia, no puedo hacer una charla, porque no estoy preparado para enseñar a otras personas. Ahora, si me preguntan y contesto desde mi criterio, que no tiene por qué ser una verdad absoluta, ni mucho menos, pero contesto desde mi criterio, me sentiré a gusto, me sentiré bien, porque realmente estoy haciendo lo que siento y lo que vivo. Con lo cual me encantan esas preguntas de... Me van a fastidiarme un poquito, como se podría decir, y no como vemos en muchos campos, que cuando le haces una pregunta tú lo sabes, como medio de comunicación, cuando haces una pregunta te encuentras una persona que se pone a la defensiva, que te va con evasivas, y yo digo, no, es que me repiten la pregunta, si yo me estoy desviando del tema, que me la repitan, porque ya tengo que contestar. Oye, Víctor, para ir finalizando, pero ya te invito para que vengas en otra ocasión a hablar de este tema que es tan apasionante para todos y para todas. Cuando vemos un caso en la India, un matrimonio concertado entre una niña de 7 años y un señor de 80 años, ¿qué es lo que se te pasa por la mente? Lo afortunados que somos nosotros aquí, por ejemplo. De alguna manera, lo afortunados que somos y la responsabilidad que tenemos de ayudar a estas personas que no son tan afortunadas. La responsabilidad que tenemos de concienciar, de educar, de mostrar otra forma de ver, otra forma de pensar. Me estabas diciendo ese caso concreto y me estaba acordando también de unos casos muy graves que suceden en Egipto, por ejemplo, que parecen sacados de una mala historia, de un mal argumento, de una película de serie B, pero no, son ciertos. Familias que alquilan a sus hijas, que tienen pues entre 10 años, 9 años, 12, las alquilan por veranos a hombres adinerados para que se casen con ellas. Mientras están casados, todo lo que sucede dentro del matrimonio es legal, con lo cual se casan, mantienen las relaciones que tienen que mantener y se divorcian a la hora de acabar las vacaciones. Entonces, tienen otra vez para otra persona volver a hacerlo. Eso el dinero se lo llevan los padres y eso lo estamos viendo con progenitores que se lo hacen a sus propias hijas. Y ha sucedido en Egipto hasta hace pues un año, como mucho. El último caso que he conocido, y más que han habido, que han quedado solapados porque ya saben por dónde esconderse. Cuando empezó a salir eso a la voz pública, a la opinión pública, ya empezaron a esconderse un poquito más, pero era habitual que un señor adinerado, extranjero, llegase, pagase un dinero, tuviese su esposa de 7, de 12 años y perfectamente hacía lo que quería, hacía y deshacía, como se suele decir. Después se iba, se divorciaba, no tenía ningún tipo de responsabilidad con esa persona y legalmente no se le podía hacer nada. Con lo cual, vemos cómo hay una mentalidad, sobre todo más en Oriente que en Occidente, vemos una mentalidad que todavía queda
mucho que elaborar, todavía queda mucho que trabajar, sobre todo hay muchas culturas, muchos aspectos, inclusive de religión, que no favorecen, que no favorecen. Hay algunos aspectos, inclusive en ese plano religioso, que dicen que cuando el hombre pega, es Dios el que está dándole una especie de bendición a la mujer. Cuando el hombre la golpea, porque la está leccionando, la está adiestrando. Cuando vemos esos comentarios, la verdad es que yo tengo que tener en casa todas las paredes con una pequeña marquita porque me voy dando cabezazos por todas partes y una de dos, o me hago inmune directamente al dolor o me cargo las paredes porque no es normal. Vemos esos comentarios y muchos más que quedan ocultos, igual que los casos de asesinatos por honor, los crímenes de honor, que hasta hace poco los hemos visto en Europa. Personas que han venido de otros países, países árabes, y han sucedido en Europa, en Inglaterra, en Austria, en Alemania, inclusive en España. Pero ¿qué pasa? Que quedan ocultos, que quedan enterrados en esa prensa que no interesa mostrar todo lo que sucede porque no podemos hacer nada, dicen muchos medios políticos, muchos partidos, no podemos hacer nada porque son de fuera, que generaríamos un problema internacional, un conflicto, y no podemos estar tratando esos temas. Yo creo que debemos tomar partido, yo creo que inclusive desde la ONU se deben tomar partido en estos casos, debemos impedirlos. Una niña no puede colgar un vídeo en internet diciendo su situación, contando su situación. Todos hemos visto ese vídeo contando su situación, contando lo mal que lo ha pasado, con una entereza increíble, una entereza que ya me gustaría a mí tenerla. Y decir cómo ha intentado salir del país, cómo ha intentado irse a otro sitio para vivir y para no tener que casarse con una persona que no quiere cuando todavía es una niña. Yo creo que es un grito de despierta para nuestra sociedad, despierta ya. No podemos seguir con esto, tenemos que tomar medidas, tenemos que tomar partido. Y más vale una vez colorado que ciento amarillo, ¿no? Con lo cual un conflicto a tiempo creo que vendrá bien para evitar una sociedad que siga repitiéndose esto en el futuro. Eso creo que para comentar lo que es el tema de esos casos, y lo primero que se me pasa por la mente es buscar esa pared para darme un cabezazo. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor Nevada, por estar aquí esta mañana. Gracias y te esperamos otra vez por aquí. Gracias. Ha sido un placer. Y terminamos con una cita de Kofi Annan, anterior secretario general de la ONU, porque hoy es el día 25, Día Internacional de la Violencia de Género, y antes estabas hablando de la ONU, Víctor, y dice así: la violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. Que tengan un feliz día. Muy buenos días, Gran Canaria.